Bienvenidos a interbolivia.com. Recuerda que tienes acceso a todos los episodios de nuestro podcast en nuestra página web. Visítalo. Empecemos. ¿Cómo responde un gobierno? Con banderita blanca, con pañuelito blanco, con florcitas. No, señor, los que vienen con arma tienen que atenerse a las consecuencias. Mi general, el pueblo te eligió de corazón. Uno de los reporteros de Radio Hispani para dar este informe. Adelante. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos hallamos constituidos en la zona de Miraflores, precisamente en los lugares donde viene desarrollándose intensos combates entre las fuerzas revolucionarias y los mercenarios militares atrincherados en el Gran Cuartel. Debemos indicar a todos nuestros oyentes que el dominio del pueblo ya es absoluto en estos instantes sobre el Gran Cuartel. Y el pueblo debe prepararse en forma consiguiente a capturar todas las armas que se encuentran en el Gran Cuartel. Desde el Hospital de Clínicas solicitan lámparas para operaciones de urgencia. Personas de buena voluntad que puedan colaborar. Estas lámparas que solicitan desde el Hospital de Clínicas deben hacer conocer a la Cruz Roja Colombiana. El contexto pertenece a Julio Peñalosa Bretel de La Razón. Te dejo el link en la descripción, visítalo. El día en que el bancerismo derrocó a Evo Morales. El legado de Banzer sigue vigente, tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019. Los admiradores del mítico Víctor Paz Estenssoro, líder de la Revolución de 1952, 4 veces presidente de la República, ya deberán resignarse ante las evidencias históricas que dan cuenta de la impronta del general Hugo Banzer Suárez en la política boliviana del último medio siglo. El día en que el Dr. Paz decidió apoyar el golpe de agosto de 1971, 98 muertos, medio millar de heridos, hipotecó para siempre al movimiento nacionalista revolucionario, MNR, que se fragmentó en varios MNRs y cavó su tumba, que lo tiene como cadáver insepulto desde 2003, año en que Goñi se derrumbó por sus crasos errores de apreciación sobre un país que estaba a punto de cambiar. El principal propiciador de la nacionalización de las minas,
la reforma agraria, la reforma educativa y la instalación del voto universal que había renunciado a la presidencia en 1964, producto de la conspiración de su vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño, regresaba del exilio de Lima para subordinar a su partido al militarismo bien conectado con el poder hegemónico imperial. Dicho y hecho, una vez que las Fuerzas Armadas se consolidaron en el poder, en 1974, Banzer, luego de haber utilizado a movimentistas y falangistas para pasarle un barniz de legitimidad a su dictadura, se deshizo de ellos para armar un gabinete exclusivo de generales, coroneles, almirantes y contraalmirantes. A partir de entonces, Banzer no dejó de ser más importante y decisivo en la agenda política boliviana que Paz Estenssoro. Tan evidente fue la visión estratégica del dictador de los años 70, que en 1985 se acercó nuevamente al MNR, ya en igualdad de condiciones partidarias al haber fundado Acción Democrática Nacionalista, ADN, en 1979. Banzer había pasado de su septenio autoritario, con terrorismo de Estado incluido, al escenario democrático en el que a través del Pacto por la Democracia se recomponía su relación con el MNR pacestensorista, ofreciéndole apoyo desde el Parlamento, sin condicionamientos, y valiéndose de los contactos de un par de tecnócratas de su partido para facilitar la llegada al país del economista Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, que escribió los lineamientos inaugurales del neoliberalismo, que adquirió carta de ciudadanía con el Decreto 21.060, que rigió la política económica boliviana durante 20 años. De esta manera, el MNR, la ADN, el empresariado privado y las fuerzas militares sometidas al poder civil democrático iniciaban un nuevo periodo en la historia de Bolivia. Pacto. Banzer había combinado el aceite con el vinagre, amigando al MNR con sus antiguas víctimas de la Falange Socialista Boliviana, FSB. En pacto civil-militar se repartieron el primer gabinete de ministros el 21 de agosto de 1971. 22 años más tarde, el mismo general asoció a su ADN con quienes fueran activistas en la clandestinidad que lo combatieron, encabezados por Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, poniéndole la firma al Acuerdo Patriótico entre 1989 y 1993. Dos conciliaciones partidarias de apariencia imposible fueron gestadas por este militar, único en América Latina entre sus camaradas del Plan Cóndor, por haber sido capaz de regresar al poder por la puerta democrática. Solo en Bolivia podía suceder semejante cosa, dice el lugar común. Banzer se metió al bolsillo a Paz Estenssoro en 1971, se lo sacó de encima en 1974 y se abuenó con él en 1985. En buenas cuentas, hizo lo que le dio la gana con quien alguna vez definiera el poder como un maravilloso instrumento. También lo hizo con los miristas de Paz Zamora, a quienes persiguió en su dictadura por comunistas que querían sustituir la gloriosa tricolor por el trapo rojo con la hoz y el martillo, para en 1989, a través de un impensado acuerdo entre la derecha y la izquierda con perfil socialdemócrata, ADN-MIR, sacar otra vez de en medio al MNR y le cerró el paso a la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de ese año. En 1995 entrevisté al general Banzer en su oficina de la calle Hermanos Manchego, Fundemos, y en el piso 10 del edificio Gloria de la avenida Arce, apartamento en el que residía. En las dos entrevistas me hizo un par de revelaciones que explican su dimensión. Decidí romper las negociaciones con Sánchez de Lozada para definir la presidencia de la República porque me ofreció dinero a cambio de mi respaldo. Me ofendió de tal manera que nunca más quise saber de él. Creyó que con su fortuna todo era posible y conmigo se equivocó, por eso al final nos sentamos a conversar con el MIR y decidimos apoyar a Jaime, que había sido tercero en las elecciones, para que asumiera la presidencia. En el segundo encuentro le pregunté si era cierto que le había sacado la pistola a Max Fernández, el empresario cervecero, jefe de Unidad Cívica Solidaridad, UCS. Lo encañoné porque había ofendido mi honor en una nota periodística, lo conminé a que se retractara exactamente en el mismo espacio y con la misma extensión en el mismo medio de comunicación. Estas confesiones, que forman parte de varias de las confidencias que Banzer me hizo, nos permiten, a 20 años de su muerte, extraer conclusiones acerca del temperamento y la determinación de este militar nacido en Concepción, Santa Cruz, bien entrenado por la Escuela de las Américas en tiempos de la Guerra Fría contra ese enemigo interno, el comunismo, que tenía su epicentro en Moscú y su satélite latinoamericano y caribeño en La Habana. Banzer hizo posible el Pacto por la Democracia en 1985.
generó el Acuerdo Patriótico en 1989. Y para completar su protagonismo en la construcción del Estado de Derecho en el país, fabricó una megacoalición para su presidencia democrática, 1997 a 2002, en la que entraron como en una bolsa de gatos, además del MIR de Paz Zamora Óscar Eid, la UCS ya entonces comandada por Johnny Fernández luego de la muerte de su padre Max, Conciencia de Patria, Condepa, de Carlos Palenque, Nueva Fuerza Republicana, NFR, de Manfred Reyes Villa y hasta el Frente Revolucionario de Izquierda, FRI, del que en sus orígenes fuera jefe del maoísta Partido Comunista Marxista-Leninista, PCML, Óscar Zamora Medinaceli, quien había sido su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1989. En su obsesión por pasar a la historia como un auténtico demócrata, Banzer pactó con ángeles y demonios de los años 80 y los 90, y su legado sigue vigente tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019. Las operaciones psicológicas de la derecha boliviana tuvieron éxito indiscutible con la instalación de matrices del miedo que conducen a la conspiración como extrema necesidad de sobrevivencia, nosotros o los indios. Así tenemos que Evo Morales es un comunista. Evo Morales nos va a quitar nuestras casas y eliminará la propiedad privada. Evo Morales hará de nuestros hijos unos ateos al abolir la religión católica. Evo Morales quiere que Bolivia sea como Cuba y Venezuela. De esta manera, la acumulación de tensiones y el odio al indio, convertido y funcionalizado en campesino desde la Revolución del 52, que gobernaba Bolivia desde 2006, se hacían cada vez más evidentes hasta que llegó el 28 de noviembre de 2017, día en que el Tribunal Constitucional habilitó una nueva candidatura con un argumento recientemente rebatido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisión que sirvió para cuajar la idea fuerza clave que exigió 2 años de trabajo conspirativo. Evo Morales, a título de derecho humano a una nueva reelección, quiere eternizarse en el poder. Plenamente posicionada la imagen de un autoritario y prorroguista ante la clase media urbana, apolítica, Evo Morales creyó que podía capear aguas turbulentas hasta conseguir un nuevo triunfo en octubre de 2019. No cayó en cuenta, y menos sus asesores en contrainteligencia, que al haber enfatizado un discurso antiimperialista y antinorteamericano durante sus 3 mandatos consecutivos, efectivamente quedaba demostrado que era un comunista, cuando el comunismo en los hechos de la geopolítica mundial había dejado de existir. De esta manera, el bancerismo empezó a funcionar con toda su carga ideológica y sus matrices culturales de pacto entre civiles, militares y policías, para dar lugar al derrocamiento del primer gobierno popular con identidad indígena y campesina que había tenido Bolivia desde 1825. Motor. El poder del espíritu del general Banzer fue el nervio motor para que la conspiración fuera exitosa. Tuto Quiroga, su exvicepresidente, coordinaba la salida de Evo Morales de Bolivia con el comandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros. Óscar Ortiz, que había sido subsecretario en su gobierno democrático, 1997 a 2002, operaba desde el Senado una sucesión presidencial inconstitucional. Desde Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas, compañero de Banzer en la fraternidad Los Touris, hizo de su aparente pasividad personal un arma de control de la capital cruceña en esos días en que no volaba ni una mosca sin el permiso del comité cívico. Luis Fernando Camacho, sin tener profunda conciencia de que el bancerismo podía ser hereditario, usó a su papá, falangista armado en el golpe del 71, para transar con militares y policías que se pusieran al lado del pueblo, entendiéndose por pueblo en dicho contexto al ciudadano movilizado con la tricolor, católico, anticomunista, odiador del indio, nada que ver con el nacionalismo popular de los inicios de Paz Estenssoro en los años 50, que en gran medida fue heredado por el movimiento al socialismo, más que es nacionalista revolucionario antes que comunista o socialista, aunque el discurso anti-yanqui confunda. Los pocos falangistas de los años 70 que quedan, sus hijos y hasta nietos, los militares de esa misma generación, empresarios, agroindustriales y ganaderos, y hasta la sociedad civil a través de grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista fundada en 1957 por el que fuera ministro de Salud de la dictadura bancerista, otro falangista, Carlos Valverde Barberi, ingresaron en una especie de máquina del tiempo para que 48 años después de llamar al golpe de Estado, revolución, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fuera portador de la herencia del Frente Popular Nacionalista, FPN, militares, movimentistas y falangistas,
autores del golpe del 71, para derrocar a Evo Morales de la presidencia, recibiendo además el apoyo de la jerarquía católica y de embajadores como el de la Unión Europea, el franquista León de la Torre. La armonía ideológica que se había logrado contaba incluso con la participación de un esmirista como Samuel Doria Medina, que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS, tal como lo había hecho en Madrid, acosando a Pablo Iglesias, entonces líder del izquierdista Unidas Podemos. Y como actor de reparto completaba el cuadro el nostálgico paz-extensorista Carlos de Mesa Gisbert, es vicepresidente del MNR de Sánchez de Lozada, que sin otra prueba que una interrupción de un conteo no oficial de votos instaló la matriz, fraude, para iniciar el tramo final de la conspiración. Aviones de combate sobrevolando rasantes en el Alto o en Chayapata, lo mismo que sucediera con la Icacota en La Paz en 1971. Y días después, como en el septenio del Bancerato, masacres en Sacaba, Guayani y Sencata, para eliminar masistas ondeando huipalas, tal como sucedió en Tolata y Epizana en 1974, arremetiendo contra indígenas quechuas a los que se condenó por subversivos. Si encuentran un comunista, mátenlo, yo me hago responsable, dijo Banzer en esa trágica oportunidad que ofrecía recompensa por la caza de estos revoltosos, que en la actualidad formarían parte de las hordas masistas, criminalizadas por un aventajado alumno de los métodos represivos de las dictaduras militares, el ministro de la Muerte, Arturo Murillo. Los dilemas ideológicos acerca de una Bolivia neoliberal, nacional popular, nacionalista revolucionaria o de izquierda nacional excluyen del análisis al militarismo desarrollista y capitalista de Estado en dictadura y del neoliberalismo en democracia con el que el general Hugo Banzer Suárez se manejó como actor decisivo de la política boliviana. Fue presidente de facto, iniciador de los pactos partidarios en 1985 y en 1989, apoyando a Paz Extensoro y a Paz Zamora, y en reciprocidad este último respaldó su presidencia democrática iniciada en 1997 con algo más del 20% de la votación cuando el presidente era elegido de entre los 3 primeros en el Parlamento Nacional. Banzer evitó en 1971 que un soviet boliviano se consolidara con la Asamblea del Pueblo que otro histórico del MNR, el legendario secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, COB, Juan Lechino Quendo, dirigía con la venia de ese otro general de ejército, Juan José Torres González, que presidía el país, y que el 2 de junio de 1976 fuera asesinado bajo las coordenadas del Plan Cóndor, 5 años después de haber sido derrocado por su camarada del ejército, el en ese momento coronel Banzer. Aquellos episodios caracterizados por la violencia política y la eliminación del enemigo me provocaron la siguiente pregunta: ¿cuál era el objetivo del general Terceros al ordenar que el avión en el que Evo Morales aterrizaba en Chimoré fuera llevado al hangar militar del aeropuerto el 10 de noviembre de 2019? Los fascistas de los años 70 y los fascistoides del nuevo siglo han establecido conexiones que forman parte de una manera de hacer política. Cuando no es por el camino de la formalidad democrática de acuerdo con sus conveniencias y con las exigencias de sus estructuras de poder, queda el recurso de la fuerza y del trastocamiento de las obligaciones institucionales en democracia. Así tenemos un país con médicos que hacen paros como arma desestabilizadora, curas católicos que arman reuniones paralelas a la formalidad democrática para definir el destino de la presidencia del Estado, embajadores que meten sus narices hasta en las habitaciones de los refugiados políticos, tal como hacía León de la Torre en la residencia de la Embajada de México entre el 11 y 12 de noviembre de 2019. Conversos e impostores disfrazados de defensores de los derechos humanos que aborrecen a los izquierdos humanos y por eso nada más defienden a Jenín Áñez y hacen silencio acerca de los masacrados y humillados aymarás y quechuas de Sacaba, Guayani y Sencata. Legado. Este es el legado que Banzer le ha dejado a Bolivia. Luchar contra los enemigos y ponerles la etiqueta que convenga a cada coyuntura para sacarlos de en medio. Lo que el general ya no sabe es que las indias y los indios bolivianos aprendieron a ganar elecciones. Superaron el miedo a que uno de los suyos, iletrado, sin estudios universitarios, pudiera ser presidente del país para gobernarnos a nosotros mismos, como ha afirmado recién el vicepresidente David Choquehuanca. Lo que el dictador de los años 70 tampoco puede ya saber, pero sus herederos sí, es que los instrumentos político-sindicales de las mayorías bolivianas han funcionado 14 años con un gobierno que demostró que era posible ser pragmáticos,
nosotros hablamos y negociamos con todos, me dijo alguna vez el exvicepresidente Álvaro García Linera, pero con sujeción a la identidad plural de un Estado que ahora tiene visibilizados a todos sus actores étnicos, fundamentalmente a aquellos que hasta hace 2 décadas se avergonzaban por sus apellidos y ahora los llevan con orgullo pronunciándolos a voz en cuello. Incluido el golpe del que fuera su ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, general Alberto Naturbus, en 1979, otra vez, con la complicidad del MNR, Bedregal Gutiérrez Felman Velarde, con Paz Estensoro por detrás, que derivara en la masacre de Todos Santos, Hugo Banzer Suárez pasó de la brutalidad de las dictaduras militares, con la suya como la más importante por duración, a los pactos en democracia para regresar al poder de a buenas. Pero la historia lo enseña, cuando un indio desobediente no entiende, hay siempre la posibilidad de volver a tomar el poder a la mala, tal como sucedió en 1971, cuando los obreros comunistas y trotskistas pretendían ejercer poder. Sin la salvadora presencia de Banzer o su nefasto legado, según desde donde se lo mire, las Bolivias de los últimos 50 años no podrían comprenderse si no seguimos con rigurosidad crítica el trayecto de este general nacido en un pueblo chiquitano, al que los cruceños que saben de historia le llaman el pueblo de los gatillos fáciles. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal, interbolivia.com y te espero en el próximo episodio. Subimos vídeo y contenido todos los días. Siempre que esté despierto, claro. En fin, por aquí te espero. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios.